Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el déficit habitacional en nuestro país. En la Argentina, el 24% de la población vive en hogares habitados de manera irregular o con deficiencias estructurales. La falta de oportunidades en el acceso a la vivienda se constituye en un derecho aún postergado y de compleja resolución. La vivienda es un bien esencial para la gente, además de la alimentación, que por supuesto, y la salud, que son fundamentales, pero la vivienda también, ¿no? Porque en la vivienda se generan también un montón de procesos y de cosas en las personas que, bueno, les ayudan para el día de mañana también vivir mejor, vivir más contentas, ¿no? Entonces por eso es que apostamos a la vivienda, porque creemos que también es un bien fundamental y es un derecho más de las personas. Es un derecho primario de las personas y que muchas personas no pueden acceder a ese derecho que tienen, ¿no? En Argentina el problema, digamos, se divide bastante. No es que todas esas personas no tengan casa, al contrario, son pocas, afortunadamente, las que no tienen casa, pero son muchas las que no tienen una casa digna. Eso quiere decir que hay muchísimas familias que no acceden a servicios, que no tienen las condiciones de infraestructura necesarias, o sea, gas, agua potable, cloacas, electricidad. Una vivienda es el anhelo de una familia, es el estructurador de una familia que tiene un espacio físico y sobre ese espacio físico poder planificar, poder proyectarse, poder criar a los hijos, es una familia completa o casi completa. Pretender que seres humanos desarrollen su vida privados de eso y con la incertidumbre de cuándo lo van a poder obtener, o en muchos casos, que es peor, gente sin conciencia de que eso es algo que les corresponde, me parece una depravación por parte de las sociedades. Sí, creo que es muy importante esa diferencia entre una vivienda y un techo. Una vivienda incluye todo lo que sea necesario para que una familia se desarrolle en todos los aspectos de su vida. No solamente la seguridad de los factores climáticos o de tener la seguridad de un lugar bajo un techo, sino también que ese techo genere un ambiente que no afecte la salud, que dé espacio de intimidad, que le dé también autoestima a la familia. Todo lo que uno valora de su propia casa, de poder llegar, descansar, juntarse con su familia, tener un círculo de intimidad, tener sus cosas en un lugar seguro, bueno, todos esos problemas cuando uno no tiene una casa digna, todo eso que para uno es una comodidad se convierte en un problema. Quién es el legítimo y quién es el ilegítimo en un continente en el cual más de 230 millones de personas, para tener un techo para sus criaturas, para su familia, no ha tenido, ¿no? Y sigue prácticamente sin tener alternativas que ocupar tierras, ¿no? O en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, ocupar edificios vacíos. Si revisamos los 3 últimos censos, el stock de déficit habitacional no baja. Digamos, ha habido pequeñas mejoras en servicios, puede bajar incluso en porcentaje un poco, pero en términos cuantitativos no baja e incluso aumenta, digamos, porque la población sigue aumentando. Entonces, si seguimos por la misma política, bueno, es un tema de nunca acabar. Vamos a seguir hablando, en vez de las villas de 50 años, vamos a hablar de las villas de 100 años. Digamos, venís por Combate de los Pozos, pasás la autopista y ves gente durmiendo en la calle. Hoy ves gente en la calle en cualquier lugar, ¿no es cierto? Digo, es visible, ¿no?, que la temática y la problemática del hábitat, ¿no?, como concepción general, no ha tenido respuestas en función de la dimensión de esa problemática. Uno aspiracionalmente quiere una vivienda perfecta,
Pero hay realidades. Las distintas sociedades tienen una proporción del valor que generan, la población que tienen, los recursos que tienen. Hay países muy pobres en Centroamérica donde los recursos son muy limitados y la vivienda digna es una vivienda muy modesta. A pesar de eso, hoy las viviendas que se hacen en Centroamérica son mejores que las nuestras, ¿no? O sea que ellos con menos recursos obtienen, el concepto de dignidad está mucho más alto que el nuestro. El gran subsidiado no es la gente que recibe, los miles de personas que reciben subsiditos, ¿no? Vos sumás los subsidios y no debe dar ni el 3 o el 4% de los subsidiados reales, ¿no? Que es el gran capital. En Puerto Madero el capital inmobiliario. Puerto Madero es suelo subsidiado, el suelo de mayor centralidad del país y el suelo más caro del país. El Estado le regaló el suelo para el desarrollo, ¿no? de su negocio que además tiene miles de metros vacíos. Habitar Argentina es un espacio conformado por legisladores, instituciones académicas y movimientos sociales que trabajan con el objetivo de generar un marco normativo que garantice el derecho a la vivienda, la tierra y al hábitat para todos los ciudadanos. Habitar Argentina surgió a partir de muchas demandas que venían al despacho, es decir, surge por el encuentro de un montón de organizaciones, pero bueno, nosotros que no nos ocupamos del tema habitacional, a medida que la demanda, particularmente en Tierra del Fuego, que es una provincia que a través de la Ley de Promoción Industrial tiene un crecimiento muy elevado, pero la falta de planificación hace que la gente vaya a Tierra del Fuego a trabajar, tenga trabajo, pero no hay viviendas en la cantidad, digamos, que es necesaria. Entonces la gente termina ocupando la ladera de las montañas para vivir en condiciones, digamos, muy duras, digamos, de un invierno muy duro, en condiciones altamente precarias. Nos fuimos poniendo en contacto con distintas organizaciones que tienen una amplia trayectoria en el tema habitacional y en el tema, sobre todo, de lo que es el hábitat popular. Y entre estas instituciones y organizaciones sociales surgió la necesidad de empezar a trabajar sobre una ley, digamos, que pudiera modificar, digamos, esta falta de planificación y la falta de políticas en general en el tema habitacional. En mi provincia hay una ley de uso de suelo, que es la 8912, que es un decreto de la dictadura, ¿sí? Y eso dice que el lote más chico en la provincia de Buenos Aires tiene que ser de 300 metros cuadrados. Lo cierto es que esa ley prohibió, por ejemplo, los loteos populares, que te vendían un lote y vos lo ibas pagando mensualmente y cuando terminabas, después a los 120, 150 meses, te escrituraban. Esto lo prohíbe, ¿sí? Esta ley 8912. Esta ley salió en el año 77. Los primeros asentamientos son a partir del año 80. O sea, es una respuesta clara de estrategia de nuestro pueblo a una ley que es injusta. Argentina ha tenido política pública de vivienda, con distintos altibajos, mejores épocas, peores. Lo que no ha tenido prácticamente es legislación para desarrollo de política urbana. O sea, ha habido y hay ciudades que desarrollan, hacen un plan urbano de la ciudad. Hay varias ciudades en Argentina, por lo menos 50 ciudades que están llevando adelante planos urbanos, etcétera. Pero no tenemos una legislación nacional, no hay ninguna ley nacional. Digamos, aquí está el proyecto y otro proyecto en el Poder Ejecutivo. Sería la primera idea de una legislación, una ley nacional de desarrollo urbano. Entonces, en este programa lo que estamos planteando también, en este proyecto de ley, es crear un fondo específico que esté dirigido particularmente a este sector, en donde la producción de vivienda no es una cuestión que busca la rentabilidad económica, sino que es resolver un problema habitacional. Es decir, el objetivo ya no tiene que ser, digamos, que haya empresas que ganen dinero construyendo viviendas. También se generan puestos de trabajo, lo que es bueno, digamos. Pensamos que esto se tiene que mantener, pero a esto le tenemos que adosar un nuevo recurso que permita promover
toda esta experiencia que la gente hace por sí misma, que no tiene fines de lucro, tiene como fin resolver el problema habitacional. ¿Por qué es bueno o por qué es necesario tener la legislación? Porque la legislación da, digamos de alguna manera, le da poder al Estado para intervenir en los que los mercados están desfavoreciendo o ayudando a complejizar o volver inaccesible el suelo, por ejemplo, a la población. Es decir, da instrumentos de política, por ejemplo, de suelo, que permite, entonces, si hay presupuesto para construir vivienda, construir las viviendas en mejores lugares, consolidar mejor toda la situación urbana y que la gente tenga acceso a los servicios de una manera mucho más económica, etcétera, etcétera. Es decir, el déficit, por supuesto, se concentra en las familias más pobres, digamos. De hecho, el 51% del déficit habitacional se concentra en el sector más pobre de la población. Y el 21% está concentrado en los sectores de medios y bajos ingresos. Quiere decir que el 70 y pico % del déficit está en ese sector. En general tratamos de pelear menos y de ir más de la mano conjuntamente con el municipio, porque también entendemos que hoy por hoy la ciudad la terminan haciendo los ricos y los pobres, ¿sí? Los ricos con los country y los pobres con los asentamientos. Ahora, el gran ausente en todo esto sigue siendo el Estado. Y nosotros lo que entendemos es que el Estado es el aliado natural de la clase trabajadora para tener la posibilidad de equilibrar un poco la balanza, porque si no tenemos una situación demasiado asimétrica, que lo único que importa hoy es si yo tengo plata, puedo llegar a habitar la ciudad y si no me expulsan. Lo que creo que estamos enfrentando así frontalmente es al tremendo proceso especulativo que existe en la Argentina. O sea, que los mercados se disparen es porque alguien está reteniendo suelo y especulando. Suelo o un departamento desocupado, lo que fuera. Para ponerte un ejemplo, en Buenos Aires hay 341.000 viviendas vacías. El grueso, el déficit más duro habitacional en Buenos Aires son 140.000 hogares. O sea que excede la vivienda vacía casi en 3 veces al déficit. Enseguida volvemos con más Nación Sonámbula.